tal? Soy Eli, te doy la bienvenida para hablar de un tema de química. El tema del día de hoy tiene una relevancia bastante característica. Vamos a hablar acerca de lo que es la causa y los efectos de la lluvia ácida. Seguramente en algún momento cuando has viajado o has tenido un trayecto o bien has percibido o recolectado agua de lluvia, te podrás haber dado cuenta que esta está llena de impurezas. Parte de esa situación tiene que ver con este fenómeno. Vamos a hablar de este tema cuyo propósito es que puedas verificar y percibir qué situaciones la conllevan y también podamos actuar para que esta no se genere. Vamos a hablar de la lluvia ácida. Pues bien, ¿qué es la lluvia ácida? A final de cuentas estamos hablando de la acumulación de ciertos gases que son nocivos, ciertas sustancias que son nocivos en lo que es la atmósfera y son nocivos para la humanidad. Vamos a hablar en particular de tres compuestos que se van a comenzar a acumular en la atmósfera. ¿Qué compuestos son? Pues estos compuestos son nada más y nada menos que el dióxido de azufre, un compuesto no metálico. ¿Qué va a ocurrir con él? Va a encontrarse en la atmósfera con lo que es también los óxidos nitrosos, los óxidos de nitrógeno. ¿Y qué va a ocurrir? Pues tenemos lo siguiente, vamos a tener lo que es la presencia de dióxido de nitrógeno, óxidos nitrosos y también vamos a tener amoníaco. Estas tres sustancias van a entrar en contacto con lo que es el aire atmosférico. De la atmósfera vamos a tener la presencia de agua y esta a su vez va a desencadenar una reacción química nociva para lo que es la humanidad. Esta situación de los óxidos nitrosos habitualmente la van a ocasionar las actividades humanas, pero sobre todo lo que son las emisiones vehiculares. Las emisiones de los gases que contaminan van a ser parte de lo que son esas emisiones de óxidos nitrosos. Una vez que entre en contacto con lo que es el agua atmosférica, la presencia de humedad, ¿qué va a ocasionar? Pues vamos a tener la generación de ácido nítrico. Atención, porque ya estamos hablando que se está generando una sustancia que es atípica y que es bastante perjudicial. Ahora bien, ¿qué ocurre con esta circunstancia? También vamos a tener la formación de lo que es grupos radicales hidróxido y aquí vamos a tener lo que es la formación de una saturación de oxígeno, un peróxido. ¿Qué va a ocurrir? Tendríamos entonces un ion poliatómico y aquí tenemos lo que es tetraóxido de azufre. ¿Qué va a ocurrir? A su vez, estas moléculas, estos compuestos van a generar iones y compuestos, van a generar una reacción atípica. Y este amonio, ¿qué va a suceder? Va a desencadenar lo que sería la generación de amoníaco, ¿sale? Entonces hay que recordar, no es lo mismo. El amonio es un ion poliatómico que está en búsqueda de lo que sería un electrón, alguien que le pueda dotar un electrón para dar esa carga eléctrica. Ese número de oxidación va a actuar y va a generar lo que es amoníaco. Estas sustancias son súper nocivas para lo que es la circunstancia de lo que son la vegetación y en cierta forma hasta el consumo de agua. Ahora bien, ¿por qué es ácida? Recordarás que dijimos que un pH menor a 7 me ocasiona lo que es una sustancia ácida, ¿cierto? De 0 a 7 tenemos que estamos hablando de lo que son sustancias de tipo ácido. El pH habitual de esta lluvia, cuando debiera ser 7 porque es agua, es de 5.6, muy por abajo de lo que es su situación de neutralidad. Vamos a continuar. Muy bien. Ahora bien, estos ácidos habitualmente van a mezclarse, van a hacer la formación de lo que son gotas de lluvia. Esas gotas van a caer a la superficie terrestre y pues obviamente vamos a tener la generación de lluvia ácida. Observemos esta reacción química. Nos dice claramente qué tipo de ácido se está formando. Observemos aquí el comportamiento. Tengo trióxido de azufre. Trióxido de azufre. ¿Qué va a suceder con ese trióxido de azufre? Es un emanante, es emitido por la actividad humana. Este trióxido de azufre va a entrar en contacto con el agua, que habitualmente es la cantidad de humedad que tenemos en la atmósfera. Cuando entre en contacto, ¿qué va a ocurrir? Pues nos va a generar lo que es la situación de lluvia, en este caso sería ácido. Observa qué ácido se formó. Formamos ácido sulfúrico. Hicimos una serie de adecuaciones en las cuales se está generando ácido sulfúrico.
Este ácido, para que te des una idea, es el que está contenido en las baterías de automóviles y es muy corrosivo. Corroe metales, imagínate a nivel atmosférico qué ocurre con este cuando se presenta. Ahora, también podemos tener la posibilidad de hacer una emanación en donde tenemos la presencia de dióxido de nitrógeno. ¿Qué sucede en este caso? Pues tenemos dióxido de nitrógeno emitido frecuentemente por lo que es la contaminación vehicular y algunas industrias que emanan este tipo de compuestos a la atmósfera. Al entrar en contacto con la humedad, ¿qué va a ocurrir? Pues nos va a generar también la presencia, atención, nos genera ácido nítrico y también nos genera la emanación de lo que es monóxido de nitrógeno, Sí, observa, prácticamente estamos hablando que debido a la actividad humana desmedida, a la emanación de lo que son sustancias tóxicas, estas se van a ir a la atmósfera y estas sustancias pues van a perjudicar lo que es nuestro ambiente. Ahora bien, en este aspecto también tenemos algunas causas naturales. No todo es parte de un factor antropogénico, también tenemos causas naturales. ¿Qué causas naturales pueden desencadenar esta acumulación de sustancias nocivas en la atmósfera? Pues bien, una de las principales son las erupciones volcánicas. También tenemos a los terremotos, los incendios cuando son de origen natural, también los que son de origen humano pues afectan, pero estamos hablando en este caso de lo que son desastres naturales. También lo que es la presencia de relámpagos y también algunos procesos de los microbios. Hay bacterias que hay que recordar que lo que hacen es la descomposición de ciertas sustancias y liberan sustancias de azufre, habitualmente dióxido de azufre. En este caso también vamos a tener la generación de óxidos nitrosos acumulados en la atmósfera. Entonces, no todos los factores son de tipo humano, también existe ahí el aporte de la naturaleza para la generación de estos gases. Ahora bien, dentro de esta acción humana ya mencionábamos lo que afecta o cuánto afecta la quema de combustibles. Esa quema de combustibles, los gases que emana mi vehículo o el vehículo de cada uno de nosotros, también las explosiones ganaderas, cuando de repente se está dañando bastante el suelo o cuando se está haciendo una emanación de lo que son sustancias para lo que es el cultivo, también puede dañar en ese aspecto. Se puede generar amoníaco a partir de lo que es esa descomposición orgánica. Habitualmente toda esta masa orgánica va a comenzar un proceso. Este proceso, en la mayoría o en algunos de los casos, va a tener lo que es la presencia de amoníaco. Ese amoníaco, a final de cuentas, es una sustancia bastante dañina. Entonces aquí tenemos algunos de los factores en los cuales nos está mencionando que no es benéfico para la humanidad. Otros efectos respecto a este asunto: si estamos teniendo una emanación de lo que es lluvia ácida, un acto consecuente es la acidificación del ambiente. ¿Qué sucede con esta acidificación del ambiente? Pues obviamente estamos diciendo que se va a alterar el pH de lo que serían nuestras aguas. El caso, por ejemplo, de las aguas oceánicas. ¿Qué va a ocurrir? Esa acidificación va a comenzar a matar a los seres que no se adapten. ¿Por qué razón? Porque habitualmente tienen un nivel de pH bastante característico y esta acidificación va a incrementar el nivel de acidez, por lo tanto se va a reducir su pH. Y esta reducción pues va a traer como consecuencia la pérdida de esa biodiversidad. Otro efecto, ¿qué va a ocurrir con el suelo? Si nosotros hablamos que el nivel del pH del suelo comienza a alterarse, comienza a cambiar, ¿qué va a ocurrir? Habitualmente estos procesos de lluvia ácida también traen como consecuencia la acumulación de algunos iones metálicos en lo que es el subsuelo. ¿Qué iones metálicos? Pues habitualmente tenemos la presencia de aluminio. El aluminio a nivel subsuelo va a dañar, va a impedir que todos los vegetales puedan realizar lo que es la situación de generación de savia bruta. Y esta savia bruta hay que recordar que le permite ser nutriente para, mediante el proceso de la fotosíntesis, nos genere lo que es oxígeno. A nosotros, para ellos es desecho, pero para nosotros oxígeno, pero para ellos también les pueda nutrir. Atención a ello, porque pues también estamos hablando de que se afecta en forma pues total, en forma muy cíclica el asunto de lo que sería el entorno. Otra situación, hay que recordar
que estos ácidos o que esta presencia de ácidos habitualmente van a deteriorar los metales. Y como van a deteriorar los metales, vamos a tener lo que es una presencia de un coste aunado a lo que sería el asunto ecológico, un coste en infraestructura. Vamos a tener ahí que emplear mayor cantidad monetaria porque estamos afectando las estructuras metálicas que son buena base de lo que es la industria en el mundo. Otro aspecto, vamos a hablar de lo que es el aspecto del suelo. Cuando nosotros llevamos a cabo actividades desmedidas, también el suelo paga las consecuencias. La presencia de esta lluvia ácida tiende a alterar también su pH. ¿Qué va a ocurrir entonces? Pues los suelos habitualmente vamos a tener que tienen un pH mayor a lo que es 7.5. Habitualmente en los suelos se hace una concentración o se denota una concentración de lo que es carbonato de calcio. Este carbonato de calcio, a final de cuentas, lo que pretende su adhesión es la eliminación de un pH. El carbonato de calcio habitualmente es utilizado para tratar de neutralizar el pH de los suelos. Cuando estos presentan un nivel de pH un poco alto, si tenemos una acidez muy alta, es decir, tenemos por abajo de lo que es 7 puntos, ¿qué va a ocurrir? El carbonato de calcio puede ayudar, va a comenzar a realizar una reacción de neutralización en la cual se pueda balancear ese pH y pueda comenzar a ser adecuado para lo que es los cultivos. Nos dice que el cultivo habitualmente requiere un pH de 6 a 7.2, entonces el hecho de que se agregue carbonato de calcio indica que ese pH tiende a surgir hacia estos valores. Esa es la intención a final de cuentas de una adhesión de carbonato de calcio. Ahora, este efecto tiene un realce muy particular en el uso del suelo, agrícola. ¿Qué va a suceder? Pues si nosotros adecuamos o el suelo está totalmente balanceado para poder dar origen a nutrientes, vamos a decir que si su pH es de 6.5 va a poder dar generación a varios cultivos y son cultivos de orden prioritario porque son requeridos para lo que es la alimentación humana. También, por ejemplo, aquí tenemos el caso del aguacate que requiere, si nosotros podemos observar, en términos prácticos hablamos de un pH básico, un pH entre básico, muy cercano a lo que es el neutro. Tenemos que sería 6.5 es ácido, o sea, hay que recordar que por debajo de 7 es ácido. El 6.2 a 6.5 es ácido, pero le permite la generación a estos vegetales para poder dar sustento, ¿sale? Entonces, muy cercanito al neutro, ahí por abajo de los 7 puntos, pero muy cercano. Ahora, recuerda que estamos hablando de una escala logarítmica. De un punto a otro punto hay 10 veces más o menos acidez. Atención a ello. El análisis del suelo, hoy en día es fundamental un análisis del suelo por esta característica. Estamos hablando que nos va a permitir establecer un patrón de referencia para analizar cuál es la cantidad de lo que sería acidez o basicidad en un terreno. A su vez, esto nos va a permitir lo que es la fertilización y controlar, monitorear, totalmente estar adecuando y visualizando cómo está siendo el comportamiento de ese suelo y qué tan viable puede ser para los cultivos, para ese uso agrícola que nos interesa. Un análisis del suelo, pues obviamente si el pH se desbalancea, atención a esto, la absorción de los nutrientes ya no es la óptima. Mucho cuidado porque esto también va a impedir el desarrollo de las plantas y recordemos que las plantas son la base fundamental para lo que son las redes tróficas, ellas son los productores. También va a ser, ¿qué va a suceder? Esta situación de alteración del pH va a impedir lo que es el crecimiento de las raíces de los vegetales. Por obvias razones, estos no se van a desarrollar de forma pues completa, no va a ser como nosotros quisiéramos. También va a suceder que se va a reducir la disponibilidad de micronutrientes y macronutrientes. Por ejemplo, caso del fósforo y del molibdeno. Ya no van a estar tan fijados en lo que son las raíces y obviamente esto va a limitar el proceso de fotosíntesis de las plantas. También se va a reducir la capacidad de lo que es la utilización del nitrógeno, del fósforo y del potasio. Recuerda que estos son micronutrientes fundamentales para la planta. Por otra parte, ya mencionábamos, hay iones metálicos que se van a comenzar a disolver con el agua y se van a fijar en el suelo. Esto a su vez van a ser consideraciones tóxicas para lo que es la generación de ese vegetal. Habitualmente estamos hablando que son iones de aluminio y de manganeso.
Si nosotros hablamos de que este pH no se pueda balancear, estamos hablando que se va a comenzar a tener una consecuencia fatal para los vegetales. Otra situación, ya mencionábamos, se utilizan frecuentemente algunos compuestos para tratar de mediar o neutralizar ese pH que está siendo bastante ácido. Estos son, por ejemplo, el carbonato de calcio y el carbonato de magnesio. Entonces, en términos generales, muy fundamental el hecho de cuidar cómo está constituido este pH en el suelo y tratar de remediar el asunto del uso desmedido de combustibles, de vehículos en la actividad humana. Esto ha sido todo por mi parte, nos vemos hasta la próxima.